Bueno, pues nada, bienvenidas a un nuevo live, un nuevo directo. En este caso, un poco a petición popular, en las últimas semanas me pidieron que hiciera un directo en relación a lo que estamos trabajando en BMT con el ojo y relacionado con la postura y demás. Y bueno, pues al final decidí hacerlo hoy viernes. Y nada, pues vamos a empezar. Si tenéis alguna preguntita o lo que sea, pues me gustaría que lo hicierais luego un poquito más adelante, ¿vale? Y antes de empezar, quiero comentaros que mañana tenemos una charla, bueno, la verdad que es un privilegio poder entrevistar a Mario Di Santo, que quien no le conozca, pues es argentino, es una persona muy especializada en el tema de estiramiento, ha hecho investigación con la Universidad de Canadá. Y vamos a hacer una charla online, gratuita, pero en este caso vamos a hacerlo a través de la plataforma Zoom, ¿vale? Quedan poquitas plazas, hay 100 plazas y ya hay 79 personas inscritas. Entonces, si te interesa y todavía no te has apuntado, simplemente en el link de mi bibliografía, ahí hay un enlace que es un formulario y simplemente lo rellenas para mañana enviarte el acceso a la reunión o a la charla que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, y nada, pues empezamos con el tema que vamos a hablar. El tema del ojo es algo que, sobre todo desde el punto de vista de las personas que trabajamos desde el movimiento y demás, pues quizá a nivel élite sí que se tiene un poquito más en consideración, pero yo creo que es un poco el eterno desconocido respecto a no solo al ojo como un órgano visual, sino como un órgano postural. Al final nuestros ojos son unas cámaras, ¿no?, que tienen un zoom, no tienen una retina, que es por donde entra, ¿no?, la luz y se procesa esa información a través de esas cámaras. Esa información llega al nervio óptico y bueno, llega al córtex, y al final el córtex visual es el que interpreta esa información, ¿no? Pero quizá lo que menos conocemos es la importancia de nuestro sistema visual en relación a la postura del equilibrio. Entonces, sin saber mucho del tema, si os habéis fijado alguna vez, cuando nosotros estamos en posiciones de agacharnos, por ejemplo en cuclillas, siempre tendemos de forma inconsciente, a mantener los ojos paralelos al suelo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los ojos serían un poco como una prolongación de ese sistema vestibular que nos ayuda a controlar el equilibrio. Y a mí me gusta decirlo de forma sencilla, que entre los ojos y el oído es como si tuviéramos lo que es el nivel de las personas, bueno, de los trabajadores de la obra, ¿no?, o un albañil, lo que sea, que tiene para nivelar, para que no se te quede torcido el piso que están poniendo, lo que sea. Entonces esa bolita al final es la que hace que, si se mantiene en su sitio, pues mantengamos ese punto de equilibrio, ¿no? Si esa bolita se va hacia un lado o hacia otro, pues es cuando perdemos el equilibrio. Y esto, hablando desde el sistema nervioso central, es regulado predominantemente por las estructuras subcorticales, es decir, nuestra postura, nuestra posición estática erguida, es algo que gestiona nuestro cerebro de forma inconsciente. Es decir, nosotros no tenemos que estar pendientes de la postura. Ahora, ese sería un poco lo que, dentro de lo que se conoce poco, es lo que se conoce, ¿no? Es decir, la idea que yo os planteo es, oye, estos ojos, estas cámaras, están sujetas a través de unos tensores que están conectados con esas estructuras subcorticales. Entonces, a través del cerebelo, a través de los ganglios basales, lo que conseguimos es mantener esa postura erguida, y esos ojos sería como una parte, una prolongación de toda esta zona que sería la parte alta, de cervical alta, occipital y demás. Entonces, partiendo ya de la base de lo que estoy comentando, realmente nuestros ojos no solo, insisto, no solo son cámaras, sino que ya serían, ya tienen una componente mecánica, una componente de movimiento bastante importante. Es decir,
Tú, por ejemplo, ahora mismo te pones de pie y te agachas, intentas ponerte de cuclillas y vas a conseguir mantener un cierto grado de equilibrio, ¿no? Pero si te tapas un ojo y te vuelves a agachar, vas a tener un punto de inestabilidad, un punto de como de que pierdes el control. Y esto no solo es porque hay obviamente una falta de información estereoceptiva, sino también es porque estamos generando un déficit en ese sistema regulador de la postura. Lo que te decía de esa bolita de aire que se desplaza un poquito hacia un lado y eso me desequilibra, ¿vale? Entonces, bueno, en el ámbito sobre todo del deporte del rendimiento sí que tiene mucha consideración de cuando un deportista tiene un ojo dominante y por lo tanto hay un ojo como que no tiene la misma respuesta que ese dominante, ¿no? Y evidentemente eso, pues a la hora de generar patrones de movimiento, pues va a afectar. Lo que empezamos a entender es que esto, que aparentemente, vamos a decir, la ciencia ha visto como que es algo que tenemos, que viene de serie o no viene de serie, pero realmente no se puede modificar, pues se puede modificar. Y eso es lo que estamos descubriendo a través del trabajo que vamos haciendo en BMT. Es decir, podemos modificar la respuesta de nuestros ojos, no desde el ámbito visual, sino más desde el ámbito postural, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy interesante y que nos abre una visión, valga la redundancia, de cómo podemos mejorar procesos para cambiar resultados. Porque lo que sabemos poco es que esa influencia de un ojo dominante, y es un poco por lógica de lo que estoy comentando, es decir, si yo tengo un ojo dominante, lo que me está diciendo es que mi cerebro tiene mayor capacidad de gestionar información de un lado respecto al otro. Y esto desde el punto de vista de esa gestión de información, pues evidentemente es eficiencia. Pero desde el punto de vista de la globalidad o del equilibrio que tiene que haber un poco entre sistemas, lo que me está diciendo esta situación es que evidentemente va a haber un déficit. Es decir, si yo tengo dos cámaras sujetas para controlar esa bolita que os decía y hay una que el cerebro no la percibe igual que la otra, pues evidentemente eso va a alterar la posición de la bolita o cómo voy a tirar más de un lado respecto al otro. Y eso al final no solo va a alterar la posición de los ojos, sino que también va a alterar todo lo que tiene que ver desde arriba hacia abajo. Es decir, si mis ojos son como una prolongación de mi cabeza, mi cervical alta, y yo tengo un déficit en esa capacidad de controlar un ojo respecto al otro, pues evidentemente eso va a alterar la posición de la cabeza respecto a la cervical baja y de ahí hacia abajo. Por lo tanto, esto nos indica a que un ojo no dominante nos puede llevar a problemas posturales y por tanto ese problema postural puede ser una predisposición a la lesión. De hecho, hablando así, y no quiero meterme mucho en eso, la rotura del ligamento cruzado anterior puede tener una componente muy importante respecto a lo que estoy comentando. Porque cuando hay un ojo no dominante, si ese ojo no dominante está afectando en un plano transversal, es decir, imaginar que yo este ojo no me funciona igual que el otro, entonces claro, pierdo campo visual hacia allá. Entonces, esto que aparentemente, vamos a decir, la ciencia ha visto como que es algo que tenemos, que viene de serie o no viene de serie, pero realmente no se puede modificar, pues se puede modificar. Y eso es lo que estamos descubriendo a través del trabajo que vamos haciendo en BMT. Es decir, podemos modificar la respuesta de nuestros ojos, no desde el ámbito visual, sino más desde el ámbito postural, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que es algo muy interesante y que nos abre una visión, valga la redundancia, de cómo podemos mejorar procesos para cambiar resultados. Porque lo que sabemos poco es que esa influencia de un ojo dominante, y es un poco por lógica de lo que estoy comentando, es
Es decir, si yo tengo un ojo dominante, lo que me está diciendo es que mi cerebro tiene mayor capacidad de gestionar información de un lado respecto al otro. Y esto desde el punto de vista de esa gestión de información, pues evidentemente es eficiencia. Pero desde el punto de vista de la globalidad o del equilibrio que tiene que haber un poco entre sistemas, lo que me está diciendo esta situación es que evidentemente va a haber un déficit. Es decir, si yo tengo dos cámaras sujetas para controlar esa bolita que os decía y hay una que el cerebro no la percibe igual que la otra, pues evidentemente eso va a alterar la posición de la bolita o cómo voy a tirar más de un lado respecto al otro. Y eso al final no solo va a alterar la posición de los ojos, sino que también va a alterar todo lo que tiene que ver desde arriba hacia abajo. Es decir, si mis ojos son como una prolongación de mi cabeza, mi cervical alta, y yo tengo un déficit en esa capacidad de controlar un ojo respecto al otro, pues evidentemente eso va a alterar la posición de la cabeza respecto a la cervical baja y de ahí hacia abajo. Por lo tanto, esto nos indica a que un ojo no dominante nos puede llevar a problemas posturales y por tanto ese problema postural puede ser una predisposición a la lesión. De hecho, hablando así, y no quiero meterme mucho en eso, la rotura del ligamento cruzado anterior puede tener una componente muy importante respecto a lo que estoy comentando. Porque cuando hay un ojo no dominante, si ese ojo no dominante está afectando en un plano transversal, es decir, imaginar que yo este ojo no me funciona igual que el otro, entonces claro, pierdo campo visual hacia allá. Entonces mi cuerpo lo que va a hacer de forma inconsciente va a ser rotarme para abrir campo visual. De esta manera, con el ojo bueno, por decir una manera, puedo gestionar más información. Pero claro, de arriba hacia abajo, como veis, me está rotando. Yo ahora estoy sentado, pero lo que me está generando esta acción es que mi cadera contraria se esté anteriorizando. Y si mi cadera se anterioriza, mi fémur se va a ir hacia la línea media, mi tibia con el pie apoyado se va a ir hacia lateral, es decir, mi pie se va a sobreponer y me va a incrementar lo que se llama el ángulo Q de la rodilla del lado contralateral al ojo no dominante. Es decir, que un ojo dominante me puede predisponer a que esa rodilla tienda a colapsar en el valgo. Evidentemente no va a ser solo el ojo. La gestión del estrés mecánico que generes, la fatiga, o sea, hay muchos factores, pero para que tengáis un poco la idea que quiero transmitir, es como si tu volante o el manillar de una bicicleta, en vez de estar en una posición neutra, ya de serie estuviera un poquito inclinado hacia un lado. Entonces, todo lo que sea ir hacia el otro lado va a suponer mayor esfuerzo y, sobre todo, el cerebro no va a entender que está girado hacia un lado, porque él va a intentar buscar ser eficiente. Él va a pensar que estás en línea recta con un volante un poquito girado. Entonces, lo más probable es que eso predisponga a que puedan generar ciertos problemas. Y como decía, pues las rodillas se puede ir al garete, pero toda esa anteriorización de la cadera del lado contrario, al final está haciendo que la cadena posterior se incremente la tensión de forma involuntaria, ¿vale? Como mecanismo de protección. Entonces, ya comento que esto abre un campo mayor en el entendimiento de por qué puede venir muchas lesiones, digamos que repiten ese patrón de anteriorización. Y es más, los que trabajáis con pacientes o con clientes, normalmente si te fijas en una posición estática, de forma, vamos a decir, un poquito más inconsciente, vamos a ver lo típico que va a ser o que tengo un hombro un poquito más bajo que el otro, o que tengo una cadera un poquito más rotada hacia adelante, o que los pies, tengo un pie un poquito más abierto. Y esto nos puede estar indicando ese déficit de la capacidad de gestionar información de un lado respecto al otro asociado a la posición de los ojos. Pues quiero que tengamos claro que no estoy hablando, insisto, del ojo
como órgano estereoceptor, como gestor de la luz, ¿no? Y digamos desde ese enfoque más visual, por decir una manera, sino que estoy hablando de cómo se gestiona o ¿cómo decirlo? Mecánicamente, cómo gestiona nuestro cerebro esas dos cámaras a través de ese sistema involuntario más subcortical, pero ahí está un poco la clave, que es ahora lo que quiero avanzar. No solo esa parte involuntaria gestiona la posición de los ojos. Porque si entendemos el cuerpo como un sistema global, va a haber zonas de nuestro cuerpo que tengan como una respuesta más refleja, más involuntaria, pero va a haber otras zonas que puedan modular esa respuesta involuntaria, y ahí es donde entramos en BMT, ¿vale? Si estudiamos un poquito el ojo de forma más local, hay una serie de músculos, son músculos como muy proximales respecto al ojo. Y esos músculos tienen una respuesta involuntaria. Es decir, mi cerebro gestiona la tensión a través de una serie de reflejos y que equivaldría como cualquier músculo del cuerpo. Es decir, tú cuando, por ejemplo, estiras la rodilla, tú no le estás diciendo a tu isquio contráete para frenar esa extensión. Eso se hace de forma refleja, ¿vale? Eso se llama el reflejo miotático. Pues los ojos sería algo parecido. Ahora, no tenemos tanta conciencia porque, insisto, nos hemos centrado mucho los ojos en si veo o no veo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa respuesta más involuntaria puede ser modificada o modulada a través de la gestión voluntaria de ciertas zonas. Eso es un poco el trabajo que nosotros desarrollamos y lo que hemos ido descubriendo, sobre todo evidentemente la evidencia clínica, es que hay una serie de, ¿cómo decirlo?, comandos motores que regulan cierta musculatura que a su vez controla esa musculatura más proximal. Me explico. Si yo tengo ciertos músculos que mueven el ojo para arriba, que mueven el ojo para abajo, que lo ponen bizco, etcétera, esos músculos a su vez tienen una relación con otros músculos quizá más distales que van a regular la postura de forma voluntaria. Si esa musculatura que gestionamos de forma voluntaria pierde capacidad de generar estímulo, que sería un déficit propioceptivo que altera la respuesta motora, todo lo que está relacionado con esa musculatura se nos va al garete. O, mejor dicho, no se va al garete, sino que nuestro cuerpo va a generar un patrón de compensación a modo de supervivencia y de eficiencia, de tal manera que los ojos nos pueden dar la pista de lo que está pasando. Entonces, os pongo un ejemplo sencillo. ¿Cuándo creéis que podemos generar control voluntario, bueno, más que voluntario, consciente de los ojos? Es decir, yo ahora mismo estoy hablando aquí con vosotros, estoy mirando el móvil o puedo estar mirando para allá, ¿vale? Pero ¿cómo creéis que podemos enfatizar esa capacidad consciente de controlar la visión? Bueno, pues a través de lo que llamamos la convergencia binocular. ¿Qué quiere decir eso? Ponerse bizco. Es decir, la única forma de controlar los dos ojos a la vez es creando una atención directa en una estructura, como podría ser un lápiz o lo que sea, y de esta manera yo voy a generar una activación, vamos a decir, simétrica de control voluntario de los ojos. Entonces, cuando yo hago eso, lo que puedo descubrir es si hay un ojo que no responde bien a ese estímulo, ¿vale? Y lo que quiero que tengamos claro es que no estoy hablando del ojo, insisto, como órgano visual, sino cómo percibo esa capacidad y cómo eso al final va a estar relacionado con mis sistemas de regulación de postura. Es decir, la hipótesis o lo que yo planteo sería,
Si ese ojo no tiene capacidad de gestionar información voluntaria, puede ser que haya un déficit propioceptivo de esos captores posturales que afectan a ese hemicuerpo y por lo tanto pueda crear esa situación de inestabilidad que comentaba que podía modificar la postura. Bueno, pues esa es un poco la idea. Es decir, si yo entiendo que la posición del ojo o el control más consciente del ojo depende de cómo gestiona mi cerebro la información propioceptiva para crear una respuesta motora y hay un déficit, si yo detecto ese déficit, yo podría ser capaz de restablecer esa función motora. Es decir, entender o llegar a entender el proceso que está creando ese resultado. ¿Qué es lo que se hace hasta ahora? A través de ciertos prismas que se colocan en las gafas, ese prisma lo que te hace es crear esa activación para colocar el ojo en una posición y que no te altere la postura. Pero evidentemente estamos hablando de una estructura externa para generar un cambio que va a ser solo se va a mantener, vamos a decir, el efecto cuando yo llevo las gafas. Entonces tengo dos opciones. O vivo con gafas toda la vida, que es lo que le pasa a mucha gente, o no me las pongo y eso me va a crear problemas posturales. Entonces lo que nosotros planteamos es, oye, ¿y si somos capaces de entender cómo gestiona nuestro cerebro, digamos, esos comandos motores, un poco esa reprogramación del software o esa programación del software que hace que la posición de los ojos sea la adecuada? ¿Y si somos capaces de conocer eso, aprender a gestionarlo y sobre todo aprender a modificarlo? Bueno, pues evidentemente, y no quiero parecer presuntuoso, empezamos a entender esos comandos. Y esos comandos son los que, si habéis visto algún post que hemos puesto de algún antes y después de alguna posición de los ojos, pues realmente eso es una imagen, es un momento, es una instantánea, ¿no? Pero claro, de ver un ojo que está aquí y el otro está aquí, a conseguir colocar los dos aquí, digamos que lo que tú ves en una foto es algo relativamente insignificante, pero desde el punto de vista de cómo se está modulando, regulando todos esos sistemas voluntarios e involuntarios que gestionan la postura, es una pasada. De hecho, ver a una persona después de ese reajuste, cómo se coloca la posición, es brutal. De hecho, si alguno tiene curiosidad, alguno o alguna, que me escriba por privado y le puedo pasar alguna imagen. Por ejemplo, tengo un chico de 11 años que tenía un déficit postural bestial y había, aparte de otras cosas, había un ojo que no le iba bien, que era creo el ojo, el ojo izquierdo. Y el cambio postural en 2 sesiones que hicimos fue bestial, ¿vale? Evidentemente esto, explicarlo, a ver, es complejo. Y luego, pues cada uno puede pensar, ya, pero es que esto, ¿me puedes contar una película? Digo, bueno, sí, te puedo contar una película, evidentemente. Pero si te estoy contando esto es porque lo estamos viendo, lo estamos trabajando. Y bueno, hay gente, evidentemente, que puede decir que realmente esto es así, ¿vale? Bueno, sigo un poquito con el hilo. Entonces, estábamos hablando, imaginar los ojos como 2 cámaras, imaginar esas 2 cámaras flotando en el espacio y tienen como una primera capa de sostén, que serían los músculos más proximales, ¿vale? Que van a conseguir controlar que esas cámaras estén alineadas. Y esa musculatura tiene una regulación más subcortical, más involuntaria. Tiene que ver con la musculatura axial, postural. Y, por lo tanto, de forma directa no podemos influenciar en esta situación, ¿vale? Pero luego hay como una capa más distal que tiene, digamos, una incidencia más indirecta respecto a los ojos, pero no por vamos a decir, por la conexión con los ojos directamente, sino por la conexión con la musculatura que va a regular esa postura. Entonces, ¿dónde encontramos estos denominados
captores posturales? Pues lo vamos a encontrar en dos zonas principales. Una, en la zona cérvico-torácica, que obviamente va a tener mucho que ver con la posición de la cabeza respecto al cuello y cómo mantenemos esa mirada paralela al suelo. ¿Y dónde creéis que están los otros captores posturales? Pues en los pies. Es decir, a través de la gestión de la musculatura cérvico-torácica y los pies, vamos a modificar esa posición, ¿vale? A ver, os pongo un ejemplo sencillo. Si ahora mismo nos ponemos de pie y vamos a hacer como una sobrepronación de un pie, colapsamos un pie, automáticamente de arriba todo esto cambia. Se genera un incremento de la rotación homolateral al pie y una inclinación lateral. Evidentemente eso va a alterar la posición de la cabeza respecto a la línea, vamos a decir, ideal. Y eso va a afectar a la respuesta de nuestras estructuras subcorticales, van a generar una modulación de la postura. ¿Para qué? Para intentar colocar esos ojos otra vez en la misma línea, pero eso al final va a generar una saturación. Porque digamos que esto es un camino de ida y de vuelta. Es decir, puede ser lo que acabo de decir, que en este caso se produciría lo que se llama la ponderación sensorial, que es déficit propioceptivo, y el cerebro lo que utiliza es gestionar más información visual para intentar modular o equilibrar, o pasa al contrario, hay un déficit propioceptivo que afecta a la postura, que va a alterar la respuesta mecánica de otras estructuras de arriba hacia abajo. Por lo tanto, esto se complica, evidentemente. Esto de soluciones sencillas para problemas complejos, yo hace ya años que no lo practico, ¿no? Pero lo que quiero venir un poco a cuento es que, lo que decía, la visión que hemos dado, o lo que se conoce, es querer dar soluciones a lo de dentro desde fuera. ¿Cómo equilibro un pie que está sobrepronado? Pues con una plantilla. ¿Cómo puedo equilibrar esa posición que decía del ojo y por lo tanto esa falta de convergencia? Pues con un prisma en las gafas. Pero claro, ¿qué pasa si quito la gafa? ¿Qué pasa si quito la plantilla? Evidentemente vamos a volver a donde estábamos. Y es más, cuanto más ayuda le generes a tu cuerpo de forma externa, más cómodo se va a volver tu cuerpo en relación a esa posición. Y cuando se lo quites, pues se va a quejar más. Esto es como un niño. Si tú le das un caramelo y le gusta, pues te va a dar miles de besos. Pero como le quites el caramelo, prepárate. Pues eso es lo que pasa un poco en nuestro cuerpo. Que estamos generando muchas ayudas externas sin entender que esos procesos se pueden modificar estratégicamente para generar adaptaciones internas y por lo tanto no necesitar ayudas externas. Ahora, ¿puedo quitar una gafa a una persona? Pues yo te diría, de principio, que no, pero con un matiz. Cuando a una persona le pone una gafa, si es un problema más visual, lo puedo entender, pero muchas veces ponen gafas porque hay algo de problema visual, pero también eso que decía, ese problema postural. Y yo, por ejemplo, me he encontrado a clientes míos que cuando terminamos la sesión, después de hacer todo el reajuste que estoy comentando, salen como un poco raros, pero como más nivelados, ¿no? Más firmes. Y les hago generar que hagan ciertos movimientos que creen un poco de inestabilidad. Le pongo, por ejemplo, la pata coja, o en mi centro tengo como un listón de madera, les hago cruzar como si estuvieran pasando por un puente pequeño. Y sin gafas, fijaos, ¿no? Que aparentemente puedes decir, no tengo las gafas, esto me va a crear un poco de inseguridad. Pues los movimientos son como mucho más fluidos, más controlados, ¿vale? Y luego le hago que haga lo mismo poniéndose las gafas y casi todos pierden control de la posición. ¿Por qué? Porque en este caso la gafa haría la función de una plantilla. Es decir, me has ayudado cuando yo no podía hacerlo por mí mismo
Pero ahora que puedo hacerlo por mí mismo, me das una ayuda y me perjudica. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no vamos a quitar ahora gafas, plantillas y todo. Pero sí que quiero que abramos un poco la mente y que no nos conformemos solo con ayudas externas. Es más, yo marcaría una ayuda externa como una parte de un proceso de cambio a volver a tener el control de la situación por ti mismo. Sobre todo, yo lo estoy trabajando mucho en niños, en preadolescentes, en edades entre 6, 11, 12 años, en los que tienen una plasticidad neural brutal, es decir, tiene la capacidad de generar nuevas conexiones neurales bestial. Entonces, si yo he creado una necesidad de mantener esa estructura externa, o puede ser una plantilla o la gafa, y yo genero un reajuste y se lo quito, su capacidad de plasticidad, o sea, su neuroplasticidad va a hacer que pueda incluso recuperar cierto control que aparentemente parecía que no podía ser. Y lo que decía, no se trata de quitarlo ya, todo, sino, oye, tú te levantas por la mañana, alguien que esté aquí viéndome, que tenga gafas, ¿vale? Me levanto por la mañana, lo primero que hago así, con los ojos así medio tontos, es tocar así a un lado y ponerme las gafas. Termina el día, antes de dormir, me quito las gafas. Oye, ¿realmente tú crees que necesitas mantener todo el rato esa ayuda externa durante todo el día que estás despierto? ¿No puede ser que podamos utilizar las gafas de forma estratégica para cuando tengo una necesidad concreta? Dicho de otro modo, si, por ejemplo, lo que decía, un adolescente está en el colegio, en el instituto, vale, estoy a una distancia a la pizarra y no me entero de lo que estoy aprendiendo, me pongo las gafas, perfecto, pero luego salgo al recreo, ¿para qué necesitas las gafas? ¿Vas a comer? ¿Para qué necesitas las gafas? ¿Vas a caminar por una zona que conoces? ¿Para qué necesitas las gafas? ¿Me explico? O sea, se trata de no irnos al exceso de comodidad, sino buscar un poquito esa incomodidad que nos haga prosperar. Y esto es una metáfora de la vida. O sea, el que se piense que cuanto más cómodo está, más evoluciona, no tiene sentido. Por lo tanto, se trata de darle un poquito de incomodidad estratégica, obviamente, si es posible, creando esa estructura o ese reajuste que comentamos, ¿vale? Entonces, recopilando un poquito, ¿vale? A modo de resumen. Ojos, 2 cámaras de fotos con un zoom, ¿vale? Gestión de información estereoceptora. Sobre todo, gestionamos información de la luz y eso al final nuestro cerebro lo interpreta y lo utiliza pues para muchas cosas, ¿vale? Vale, lo que sabemos menos, la relación de los ojos con la postura. Es decir, la posición de nuestros ojos, la gestión del movimiento de nuestros ojos es predominantemente involuntario. Tiene mucho que ver con la postura. Y eso es una regulación subcortical. Ahora, esa musculatura que gestiona a su vez esa musculatura más cercana a los ojos, tiene que ver con eso que decía, esos captores posturales que están en la zona cérvico-torácica y en los pies, puede y tienen una respuesta más voluntaria, no solo voluntaria, sino que a lo que quiero llegar es a esa modulación de la actividad involuntaria, para bien o para mal. Si hay un fallo, si hay un déficit propioceptivo que altera esa respuesta voluntaria, la respuesta involuntaria se va a incrementar como mecanismo de protección. Por lo tanto, si entendemos que hay un ojo no dominante y somos capaces de entender lo que estoy comentando, empezamos a ver la posibilidad de poder mejorar esa respuesta voluntaria que altere la posición del ojo en teoría no dominante. Ahora, y esto quiero que quede muy claro, aquí no somos dioses. Si hay un glaucoma, si hay un problema específico, nervio óptico y demás, es decir,
Si hay un problema estructural, por mucho que modifiquemos la función, va a ser muy difícil que eso cambie. Pero siempre digo que yo quiero intentar lo imposible para mejorar lo posible. Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que estamos logrando y consiguiendo, ¿vale? Bueno, aquí hay una pregunta que suele ser la pregunta del millón. Una vez que modulas los captores oculares, mejorando la convergencia, ¿cuánto tiempo perdura ese cambio? Bueno, evidentemente va a depender de lo que hace esa persona afuera y el tipo de vida, el tipo de acción que genera en su día a día. Lo que hemos llegado a ver es que en condiciones normales de personas, vamos a decir, sedentarias o bueno, el perfil de persona de la calle que se mueve para trabajar, para comprar, pero que no tiene ese grado, vamos a decir, de actividad deportiva, es que se mantiene bastante en el tiempo, ¿vale? Y, ¿cómo decirlo? Estos castores que mejoramos, no los mejoramos de forma aguda, sino que, a ver cómo explico yo esto, es difícil. Hablamos un poco de cómo el cerebro interpreta y cómo reprogramamos. La idea es conseguir imaginar que esos captores tienen como unos fusibles, ¿no? Y esos fusibles en condiciones normales están como muy sensibles. En cuanto te pasas un poquito, ¡pum!, salta el fusible y se inhibe, se desconecta y ya el cerebro empieza a generar esos patrones de protección y demás. Pues lo que estamos consiguiendo es subir el umbral al máximo de esos fusibles. Entonces, volver al mismo estado es casi imposible a corto o medio plazo, ¿vale? Y evidentemente nosotros lo que hacemos es marcar un mantenimiento. Estamos hablando de mantenimiento a lo mejor entre 2 y 4 meses, ¿vale? Luego, hay algo muy interesante que hacemos después de ese reajuste, que es generar acciones de movimiento, de movilidad en cuadrupedia. Es decir, generar patrones de movimiento cruzados, pero sobre todo mucho movimiento en cuadrupedia, porque de esa manera lo que hacemos es generar activación de ambos hemisferios a través del cuerpo calloso. Podemos conseguir esa activación de los dos hemisferios y por lo tanto esos captores posturales no van a tener que alterarse por la propia vida que llevamos. Es decir, yo siempre lo digo, o sea, estamos hechos para ser cuadrúpedos. El día que nos pusimos de pie, evidentemente evolucionamos mucho, que se creó el neocórtex, todo esto, pero a nivel neuromecánico nos creó muchos problemas, porque las manos no estaban hechas para generar movimientos en cadena abierta, estaban hechas para apoyarte y avanzar como cualquier cuadrúpedo. Y eso hacía que, evidentemente, nuestros gestores de postura involuntarios trabajaran, vamos a decir, más que mecánicamente, sino neurológicamente de forma bilateral. Por lo tanto, como somos bípedos y no lo vamos a cambiar, sí que podemos darle un poquito de ejercicio a nuestros clientes, a nuestros pacientes o incluso a nosotros mismos de hacer movimientos en cuadrupedia, ¿vale? Generar movimientos de patrones cruzados. También en bipedestación, incrementar la actividad del movimiento de la marcha en patrón cruzado. Fijaos que parece que es algo muy sencillo, pero en personas ya de cierta edad se pierden, les cuesta mucho coordinar ese movimiento porque al final es como que el cerebro se ha adaptado tanto a una repetición de estímulos que cuando le pides algo más simétrico, bueno, perdona, simétrico pero en patrón cruzado, se les va. Y es algo que tiene mucha relación con lo que decía, con los captores del ojo, pero, ¿cómo decirlo?, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Es decir, si tengo ese problema del ojo me va a afectar a esto, pero es que si esto lo tengo también mal me va a afectar al ojo. Entonces es como que se retroalimenta. ¿Tienes que hacer alguna preguntita más? Bueno, como siempre digo, este vídeo lo vamos a grabar, ¿vale? Lo editaremos y lo subiremos al canal de Grupo BMT de YouTube. También haremos un podcast en nuestro canal iVoox, ¿vale? De Grupo BMT.
comentaros lo que he dicho antes al principio, que mañana tenemos una charla súper interesante con Mario Di Santo, pero esta charla va a ser a través de la plataforma Zoom. Entonces, si quedan poquitas plazas, eran 100 plazas y quedan 15, creo. Si alguien está interesado todavía, en el link de mi bibliografía tiene para inscribirse. Hay un formulario porque luego tenemos que mandar por ahí el acceso y bueno, quedan poquitas plazas. Vale, gracias. Te mando un mensaje directo para lo que mencionaste. Ok. Bueno, un poco a modo de resumen, ¿vale? Y realmente quiero que entendáis que no es fácil explicar esto, ¿vale? Porque es algo, a mí me gusta decir que es algo muy en 3D y yo aquí estoy intentando que vosotros recibáis una información y normalmente el cerebro con una información nueva lo que hace es compararlo con lo que ya conoce y tomar una decisión. Normalmente la decisión suele ser acercarlo más a lo que conoce que a lo que no conoce. Y eso es lo que ojalá que no pasara para que por lo menos tengáis la curiosidad de saber qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Entonces la idea es, los ojos, parte de los sistemas posturales. Los ojos nos van a indicar si nuestro sistema regula bien la posición de la cabeza respecto al tronco y respecto al espacio. Y cuando hay un ojo que no tiene esa capacidad, no solo afecta posiblemente al sistema visual, sino también va a afectar al sistema propioceptivo y eso va a alterar la rigidez o la respuesta motora de todo nuestro sistema, como un mecanismo de protección. Es decir, si me tapo un ojo, pues evidentemente no voy a gestionar la misma información de este lado que de este lado. No voy a gestionar la misma información en los pies de un lado que en el otro. Por lo tanto, lo que voy a intentar va a ser crear una compensación y eso, a su vez, puede ser un problema. Ahora, no se trata de verlo como un problema, sino de cómo puedo modificar ese proceso para dar un resultado diferente. Vale. Pero si corregimos la convergencia, ¿nos aseguras que a nivel sensorial funcione? ¿Que el córtex interprete? Vale, no estamos corrigiendo la convergencia como algo protagonista, sino estamos usando la convergencia para detectar qué captores posturales no están funcionando bien. Es decir, si yo te pido que hagas convergencia y yo veo, por ejemplo, que mi ojo, o que el ojo, en este caso, el ojo derecho no va bien, yo no voy a hacer ejercicios para el ojo, sino voy a ver qué captores posturales asociados a ese ojo no están funcionando bien. Si yo mejoro esos captores posturales, por causa-efecto el ojo cambia. Pero insisto, no se trata de mejorar el ojo como tal. Vale, bibliografía de esto. A ver, a nivel de postura, de entender cómo el sistema vestibular, visual y propioceptivo, hay muchas cosas, ¿vale? Quizá ese plus que estamos aportando nos abre un poco el camino los tratados de Alan, a ver si lo digo bien, Alan Berdal, que son, en inglés se llaman Clinical Kinesiology. Son una serie de tratados que hablan un poco de cómo el cerebro gestiona esos software, en este caso también los del ojo. Realmente Alan en estos tratados habla de musculatura quizá más proximal asociada a la gestión del ojo y nosotros lo que hemos visto, insisto, esto es mucha aplicación. De hecho, animo a investigadores que quieran contactar con nosotros para intentar dar mayor evidencia científica a lo que estamos viendo. Hemos comprobado, hemos visto que se puede modificar. Entonces, aquí no puedo compartir una imagen ahora. Si alguno, insisto, si alguno tiene un poco más de interés, no me importa pasarle alguna imagen de algún caso que hemos hecho y demás. Pero lo que quiero que intentéis entender es eso, que no se trata de modificar el ojo, sino que el ojo es la consecuencia a la gestión de la información que nuestro cerebro gestiona a través del movimiento
más axial, más postural, más involuntario, como más voluntario o más distal. Vale, gracias. ¿Alguna formación interna? Bueno, evidentemente esto es súper complejo. La formación que te podemos ofrecer es un inicio a entender cómo podemos modificar la respuesta motora a través de los componentes propioceptivos o sensitivos, ¿no? Lo que se llama la integración sensitivo-motora y cómo nosotros en BMT, digamos, hemos interpretado las bases neurofisiológicas y biomecánicas que casi todo el mundo tiene acceso. Sobre todo hemos unido esa parte teórica a mucha evidencia clínica. Y esto sería un poco el sumum. El ojo realmente ha sido lo último que hemos ido desarrollando junto con el protocolo del hombro congelado. Y bueno, no es algo fácil, evidentemente. Pero sí que me gustaría, si tenéis curiosidad, que podáis, ahora que tenemos tiempo para hacer formación, poder hacer alguna formación online y empezar a entender esas bases neurofisiológicas y biomecánicas y aplicarlas al día a día, ¿vale? Vale, voy a comentarle una cosita mientras que alguien dice alguna pregunta. Fijaos, una de las situaciones quizá más fascinantes desde el punto de vista de poder modificar o trabajar es cuando hay un estrabismo, lo que es realmente el ojo vago, ¿no? Cuando hay un ojo que parece como que o se queda convergente o se queda más divergente. Realmente lo que hemos visto es que cuando en edades tempranas, ahora te contesto, Jorge, ¿vale? En edades tempranas se detecta, sobre todo en niños, que hay un ojo no dominante. Como bien sabéis, lo que se ha hecho siempre ha sido el tapar con un parche el ojo bueno, con la teoría de que si tapo el ojo bueno voy a hacer, vamos a decir, despertar al ojo malo. Y puede que desde el punto de vista visual, por esa neuroplasticidad, pueda ocurrir eso, pero lo que no podemos quitar a los ojos es su función postural, como estábamos diciendo antes. Entonces, si yo te estoy tapando este ojo, evidentemente eso va a alterar la respuesta postural, la posición, porque va a haber un déficit de información sensorial estereoceptiva, pero también propioceptiva, va a alterar esa postura que comentaba. Y lo que me he encontrado es que casi todas las personas que he visto con estrabismo habían tenido ese parche cuando eran niños. Entonces, me gustaría, si alguien es especialista en esto, que me llame, que contacte conmigo y que veamos la posibilidad de hacer algún estudio al respecto. Porque yo me atrevo a decir, ahora mismo aquí, por favor, no pongamos parches a los niños. Ahora, si lo pones, tienes que entender que hay que hacer ese reajuste lo antes posible para que aprovechemos la parte visual, pero no fastidiemos la parte postural. Es decir, para mí el parche en el ojo sería algo incompleto y por lo tanto habría que complementar con esa parte más neuromecánica, ¿vale? Venga, rápidamente, Jorge. Tengo estrabismo, he sido operado, eso me han hecho, me taparon el ojo. César, ¿puedo trabajar desde los pies mi disfunción visual? Evidentemente sí. Fíjate lo que te diría. Ya, tú que tienes ya ciertas herramientas, intenta aplicar esos captores posturales a nivel cervicotorácico más homolaterales al ojo, ¿vale? Todo lo que va homolateral al ojo también puede ser algo que vaya contralateral respecto al pie. Y en los pies, sobre todo, el pie contralateral. Es decir, sería como algo cruzado que sujeta el plano frontal del cuello, el plano transversal y el pie sería en ese plano transversal, ¿vale? Entonces, intenta ver lo que tú conoces en el proceso, si coincide que te va llevando al cuello homolateral y al pie contrario. Vale, por otro lado usado gafas, pero empecé a ver menos. Me las quité y empecé a ver bien nuevamente. ¿Qué te voy a decir? Yo me las quité hace 14 años y el año pasado fui a hacer la revisión de
de los ojos, bueno, de la vista para el carnet de conducir, que tenía que renovarlo, y tenía la misma graduación que hace 14 años. Normalmente cuando tienes gafas, la visión va disminuyendo, ¿no? Entonces, bueno, prefiero utilizar elementos externos, no, mejor elemento no, información externa, como el sol en ciertas situaciones y demás, que poner ayudas externas. Lo tengo claro. Yo lo aplico conmigo, no quiero que vosotros hagáis lo mismo. Yo soy un poco bicho raro e intento aplicarme cosas para intentar entenderlas, ¿vale? Pero no me extraña que te haya pasado eso, porque a mí también. Trabajo con pilotos profesionales y en Barcelona me indicaron que al trabajar la reactividad provocando la convergencia a los ojos, aumentaba esa reactividad en la pista. ¿Qué opinas sobre eso? Evidentemente, si tú estás creando una respuesta rápida a una acción voluntaria... Joder, perdonad, que está aquí mi hija pequeña. Tira para allá, Elsa. Si tú estás generando una acción rápida en una respuesta voluntaria, es un entrenamiento muy, muy interesante y creo que tiene una transferencia muy buena a deportes que supone esa respuesta, esa velocidad de reacción muy alta. Entonces, creo que es una herramienta interesante, pero con un matiz, porque el problema es que si no tienes esa capacidad de generar convergencia, lo que vas a hacer es reforzar el patrón de inestabilidad y quizá a lo mejor en lo que es la tarea motriz del piloto no se afecta, pero sí que le puede afectar a nivel mecánico y crearle algún problema físico, alguna molestia, algún daño, etcétera, ¿vale? Entonces, si tienes la posibilidad, me gustaría poder colaborar, es decir, déjame que yo haga el reajuste, equilibrar ese sistema y luego tú entrenarlo. Y seguro que vas a poder llevarlo a un nivel mucho mayor, porque vamos a preparar ese sistema, ese software, para que tú le metas caña, ¿vale? O sea que, lo que decía, las cosas no son ni buenas ni malas, sino hay cosas que son incompletas que se pueden completar. Gracias, súper interesante con mi cliente, segurísimo. La verdad que te da una visión un poquito más allá de lo que ya conoces y te hace replantear ciertos procesos. Y sobre todo siempre en pro de la mejora, que es lo que buscamos todos, ¿no? Bueno, la última, venga. ¿Cuál es la relación entre lo que mencionaste hoy y la coordinación ojo-mano? Interesante. La relación puede ser que cuando no tenemos esa capacidad de gestionar información nos puede alterar la coordinación oculomotora, ¿vale? Y lo que sí que va a pasar es que tu cerebro va a generar patrones de compensación. A lo mejor no afecta tanto a esa coordinación, pero sí que puede afectar a la respuesta motora de toda la cadena que tenga que ver con la mano y con el cuello y por lo tanto te pueda crear ciertos problemas. Es decir, no se trata tanto del aprendizaje, sino más de cómo el cerebro interpreta y cómo altera eso los mecanismos de control del movimiento. Bueno, chicos, ahora sí me despido. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna preguntita más, me la hacéis por privado, ¿vale? Un abrazo grande, mucha fuerza, un día menos y nos veremos pronto por las calles. Chao, gente.